Pues mira, Aníbal, aprovecho que ya estás aquí porque una de las preguntas es para ti y así ya la dejamos hecha. Preguntan si BNP tiene alguna filial en España y si sería posible realizar estudios en granjas de la Comunidad Valenciana. Bueno, en la actualidad no tenemos, digamos, una entidad en España, lo cual es un poco nuestra idea, pero de todas formas sí tenemos gente vinculada, o sea, empresas amigas en el sector innovativo que sí están radicadas en Valencia, con lo cual sería cuestión de organizar esta transferencia. Por otro lado, la posibilidad de instalarse como oficina de BNP no está descartado, por supuesto, hasta la actualidad que no tenemos grandes operaciones en España, no existe la empresa radicada. Pero sí sería un gusto y esto podría ser un puntapié a acelerar este paso de instalarse en España. Pero bueno, de todas formas, de haber interés en la posibilidad de hacer un proyecto de este estilo, sería algo totalmente viable. Perfecto, muchísimas gracias, Aníbal. Pues vamos a seguir con el resto de preguntas. Gracias. Gracias. La siguiente pregunta es para Jens Schulin de Big Dutchman. Si quieres conectarte mientras voy formulando la pregunta. Y la duda es, ¿cuánto cuesta instalar Compoliner en una granja de 45.000 ponedoras? No sé si es una pregunta muy concreta, pero bueno, si se puede contestar. Y también, ¿cuánto cuesta un sistema de combustión en una explotación de pollos? Ja, es un poco difícil contestar esas preguntas porque ya que las materias primas varían tanto entre los últimos meses, pero de momento una instalación de Compoliner para 50.000 gallinas ponedoras valdría unos 500.000 euros alrededor, pero lo más caro son los terminales y cuanto más extensiones, más barato por plaza al final. Por ejemplo, 200.000 euros Compoliner valdría 1 millón, más o menos. Y la planta de combustión no puedo dar precio todavía, ya que es solo un prototipo y no tengo todavía precios confirmados. Me ha entrado una última pregunta, la vamos a hacer, ¿vale? Y así no quiero meter la pata, pero seguro que en unos meses, semanas, no sé de cuánto tiempo se trata, tenemos algo para dar a quien sea interesado. Genial, pues ya está, son todas las preguntas que teníamos, así que muchas gracias, Jens. Me ha entrado una última pregunta, la vamos a hacer, ¿vale? Y así nos vamos con todo contestado. Y es que preguntan que en general para las diferentes soluciones del tratamiento de la gallinaza, ¿cuánto de importante consideráis, es un poco al aire, ¿no? ¿Cuánto de importante consideráis que es el nivel de humedad de partida de la cama a la hora de su procesado posterior? Y si se valora esa reducción de la humedad previa a los procesos. Ahora que recuerdo, alguien había hablado de las camas, ¿no? de la gallinaza, así que salga y se postule y conteste a esta pregunta. Por aquí tenemos a Salvador. Nada, cuéntanos. Sí, a ver, la humedad de la cama es un factor fundamental, ¿eh? Tened en cuenta que para algunas cosas va a venir mejor y otras peor. Por ejemplo, para determinados procesos biológicos vamos a tener que subirla. Sin embargo, en granja, dentro de las naves, sabemos que cuanto menos sea la humedad, mejor. Mejor para tener menos emisiones, mejor para que los pollos tengan menos problemas en las camas. Eso lo comentaba Marcia, ¿no? Para que tengan menos problemas de patas y de pechugas, mejor calidad en el matadero. Entonces, sí, es fundamental la humedad de la cama. Lo único es que luego, mi impresión al menos, no sé el resto de ponentes si podrá complementar algo, es que la humedad después de sacarla de la cama, pues habrá que ajustarla al proceso que se quiera hacer. Algunos procesos requerirán ir secando más. Estoy hablando, pues, por ejemplo, si vamos hacia un peletizado, otros requerirán una humedad un poquito mayor si vamos hacia un compostaje o incluso probablemente más si vamos hacia las digestiones, ¿no? Entonces hay que atinar el tiro.